Hola. Mira, no voy a decir nada, o sea... Ya, sí, ya lo sé, que me falta un pendiente aquí para parecer una lesbiana y ya perder por completo lo poco masculino que tengo, pero... Vamos a hablar hoy de Doctor Strange, la película de Marvel, la última película ya de Marvel de este año, de los cómics de Marvel, que nos ha llegado de nuevo y que tiene a Benedict Cumberbatch como su protagonista y anfitrión de este espectáculo visual, que realmente ha sido una película que prometía por muchas cosas y bueno, no ha estado ni tan absolutamente fantástica y diferente como prometían, pero tampoco ha sido exactamente el mismo potaje make money, ¿no? Ahí respawneando billetes que son películas como las de los Vengadores, etcétera, etcétera, ¿no? Los X-Men. Así que realmente podríamos decir que no satisfecho expectativas al 100%, pero podríamos decir que en un 60 o 70% muy gratamente sí lo ha hecho. Y su incursión, como ya podréis ver en la escena post-créditos en otras películas de la Marvel, es muy de agradecer viendo el resultado final de este producto. No voy a hablar de mi ausencia esta semana, simplemente vamos a tomárnoslo como que me he tomado unas merecidas vacaciones y vamos de hondo con el review de Doctor Strange. Esta semana también os traeré un par de estrenos atrasados que quería comentar y ya luego seguimos con la línea de lo habitual. Más de lo mismo, pero de lo que os gusta, ¿no? Así que vamos allá. Bueno, la película esta vez la ha dirigido Scott Derrickson. Scott Derrickson es un director al que yo le tengo mucho respeto, ya que aunque es una pena que a sus productos generalmente siempre les falte un algo para sobresalir de la media muy abultadamente, sí que es verdad que tienen algo que por lo menos les hace salir un poquito por encima de lo modesto, ¿no? De lo moderado, ¿no? Es un director que yo conocí por primera vez con su, creo que segunda película, que fue El exorcismo de Emily Rose. Ya hice el review de esa película. Derrickson ha sido un director que ha estado siempre centrado en el cine de terror prácticamente. Y El exorcismo de Emily Rose yo siempre he sostenido que es la única película digna de exorcismos y de posesiones después de la propia El Exorcista. Ha habido un montón, pero a mí ninguna me ha llegado a satisfacer. Nunca me ha llegado a dar ese punto de terror, de decir, hostia puta, no soy creyente, pero esta mierda da mucho mal rollo y llegar a pensar remotamente, tanto si es como enfermedad o por verdaderamente que hay un espíritu ahí dentro que eso pueda ser real, fascinante. He visto poquitas la verdad. Por ejemplo, últimamente me llama la atención esta de La Ouija, ¿no? Que es la precuela, que sí que he oído que está bastante mejor, pero bueno, que en ese tema de exorcismos muy poquitas, y El exorcismo del Emily Rose fue las pocas. Luego conocí a este señor, de nuevo, con la quinta película de la saga Hellraiser, ya sabéis, Pinhead, aquel blanco con los clavos, ¿no? Los cenobitas, el cubo. Bueno, yo he sido fan de la saga de Hellraiser toda mi vida, he visto al menos las 9 primeras, creo, no sé si hubo más, creo que hubo 9. Que ya la novena ya fue cuando cambiaron el actor, un completo desastre. Bueno, me las vi todas. Realmente no fue una franquicia que yo amara en exceso. Por ejemplo, pues yo soy más fan de, por ejemplo, Viernes 13 o El Muñeco Diabólico, ¿no? Child's Play. Pero Hellraiser me encantaba. Ese rollo gótico que tenía, ese puntazo gore, la dimensión del más allá, el dolor y el placer mezclados, no sé, era algo que me daba mucho humor o mucha gracia, ¿no? Cuando era más jovencito, con 14, 15 años. Y es acojonante porque la quinta película de la franquicia es para mí de las mejores después de la primera, por no decir la mejor de la franquicia después de la primera película, y no es mejor que la primera porque la primera es eso, la primera, la que pare el producto, sienta las bases, ¿no? Etcétera. Pero si no fuera por eso, la quinta para mí sería la mejor película. Hay que entender que las películas de Hellraiser se desalinean mucho, pero por alguna razón yo nunca me imaginaba que una quinta entrega de una saga, por Dios, y las películas que tienen más de 3 secuelas son basura ya generalmente, ya son un make money estúpido, ¿no? Pues impresionante como Derrickson consiguió dar un toque personal muy oscuro, muy introspectivo, muy de terror psicológico a esa película, bueno, fascinante. Luego vino la de Sinister, Líbranos del Mal, bueno, más o menos, el tipo seguía. Y finalmente le cae en sus manos Doctor Strange. Y tiras, ¿y a mí qué coño me importa la carrera de director si me vas a hablar de Doctor Strange y esto es Marvel y bla bla bla? Bueno, porque hay que entender que ha hecho un despunte de su género, pero fijaos que se ha mezclado, por otra parte, con un superhéroe de Marvel que está muy mezclado con algo que es como la magia, los poderes, otras dimensiones, ¿no? Es decir, va un poco más en su jugo, ¿no? El tío no se ha ido a hacer, por ejemplo, Hulk, ¿me entendéis, no? Y bueno, luego llegó la noticia de que Cumberbatch sería Doctor Strange. Yo veo que el porte, ¿no? El aspecto físico de Cumberbatch hila bastante bien con el diseño de cómic, salvándose las obvias diferencias, aunque no muy exageradas. Y bueno, de nuevo puedo decir que Marvel ha vuelto a acertar enormemente con la elección de reparto para sus héroes. Después de tener a Hugh Jackman, a Chris Evans como Capitán América,
a Robert Downey Jr., en fin. De nuevo puedo decir que es una cosa en la que Marvel está generalmente muy bien puesto, suele acertar mucho y fijaos, por ejemplo, hicieron Punisher y Jane realmente no tenía ese aspecto de tío rudo, malo, mala hostia, era más como un tipo afable, aunque cachas tal, pero pegaba con la personalidad del personaje de la película, ¿no? Luego hicieron Warzone y ese sí que ya se parecía mucho más al del cómic, pero no tenía quizá ese carisma, ese encanto como el de la primera. Pero en general siempre puedes decir que van acertando, incluso habiendo tenido 3 Hulks, Banner, Norton y este último, hostia puta, se me ha olvidado, tío, justo ahora. Joder, es que no sé cómo... Es que, ¿alguien espera que me acuerde de todos los nombres de los actores del mundo? Por Dios, es que es el menos conocido, tío, de todos. Y Mark Ruffalo, o sea, en general... Aún te puede gustar más uno, el otro, pero generalmente siempre aciertan, incluso con varias versiones. Spider-Man 3/4 de lo mismo. Maguire puede que tuviera más cariño para los fans, ¿no? La nostalgia, la cara de bueno, pero luego hay que reconocer que las que hicieron con Mark Webb, las que se hicieron luego de Amazing, también Andrew Garfield pegaba, ¿no? Como ese jovenzuelo Parker. Generalmente, salvando algunas excepciones, porque a veces la han cagado y mucho, tiene muy buena mano y Cumberbatch yo la he visto como una elección excelente. De hecho, esta película se disfrutará seguramente mucho más en versión original porque la voz de Benedict Cumberbatch es una de las mejores. Fijaos por ejemplo en el doblaje e interpretación, también en parte, bueno, muy en parte que hizo de Smaug en las de El Hobbit, ¿no? Realmente impresionante si veis el making of, cómo el tipo da vida a la criatura solo con el traje CGI, su voz, es realmente impresionante, ¿no? Y bueno... Entonces este toque tan classy, ¿no? De ser uno de los ricos de la Marvel, ¿no? Igual que Tony, pues lo pone en una posición bastante denostada, en el sentido de que no es el típico superhéroe, pero por otra parte también puede simpatizar con él por la trágica historia que tiene detrás, a dónde le llevan los hechos, y sobre todo el cambio que da su personaje, ¿no? Porque Stark se pone el traje y sigue siendo Stark, sigue siendo ese prepotente, chulo, tengo dinero, soy guapo, famoso. En cambio, Strange, fijaos, que cuando pasa a ser el superhéroe, también decide dejar un poco su vida atrás y pasa a entregarse totalmente a la defensa de la humanidad, ¿no? Eso es algo que le honora bastante, ¿no? Le honorifica bastante, y en esta película lo han mostrado de una forma bastante certera. Hay que decir que yo nunca he sido realmente un fan acérrimo de Strange, pero siempre he estado en cuenta de quién era Doctor Strange en los cómics. ¿Por qué? Porque realmente en muchas fases de los cómics más importantes de la Marvel, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, Doctor Strange muchas veces aparecía y teniendo una función vital para la trama y muchas veces salvando no el jodido día, sino salvando el jodido universo. Es básicamente uno de los superhéroes más poderosos, más versátiles y honorables que tiene la Marvel. Es como un protector de la paz sabio y poderoso, que domina la magia, ¿no? Mientras podríamos decir que sí, que mi favorito en mi infancia pues era Spider-Man y que ahora es Punisher, más bien por ser ese antihéroe tan brillante. Strange se podría decir que también es uno de los más atrayentes, más dispares, ¿no? Y no tiene los músculos de Thor o del Capitán América o de Hulk, ni los cachivaches de Iron Man, ni de War Machine y todo ese rollo. Pero realmente gana primero por seso, por conocimiento, y segundo porque domina algo que está fuera del entendimiento científico, ¿no? Véase que casi todo es fantasía en la Marvel, pero bueno, que es la magia, ¿no? El dominio de artes místicas, etcétera, ¿no? Básicamente que con mover las manos hace virguerías exageradísimas, un poder prácticamente ilimitado y bueno, el salvador del día en muchas ocasiones, como ya he dicho. ¿Cómo traen entonces el Doctor Strange a la pantalla? Yo creo que Derrickson no se ha arriesgado demasiado, pero le ha dado los ingredientes justos para que al menos la película fuera bastante diferente a lo que estamos acostumbrados habitualmente. No ha sido la película típica de Marvel, hipercomercial, vamos a hacer cash, vamos a prostituir personajes, vamos a crear chistes constantemente, vamos a hacerlo apto para nenes. No, realmente la película sí tiene esos chistes de la Marvel que a veces creo que sobran. O sea, mira, igual que DC a veces se pasa de intentar ser profunda y toda la pesca, a veces a Marvel le sobran estos chistes, estas tonterías. Pero mira, al fin y al cabo muchas veces lo hacen bien, te entran y te ayudan a hacer la historia más amena. Pero bueno, yo creo que a Strange le sobraban bastante estas cosas. Pero bueno, mira, va dentro de la carisma del personaje, realmente sucede más al principio. Así que en general creo que no se han patinado demasiado, no han dado demasiada dosis de tontería como para que
estuviéramos de nuevo ante una Vengadores o Civil War, etcétera, ¿no? Y entonces la película avanza y te vas dando cuenta de que han portrayado al personaje generalmente bien. No se han dejado nada importante, no han hecho plot twist estúpidos, por ejemplo, como... Es como si Strange sabemos que se jode las manos, ¿no? Y era un supermédico, y al intentar ir a por una cura mística se acaba convirtiendo en un protector, ¿no? Eso es lo que pasaba en los cómics. Y de sus manos realmente pasaban a segundo plano. Pero la mierda hubiera sido que hubiera llegado, le hubieran curado las manos y le hubieran dado los poderes igualmente, ¿no? Es decir, bueno, la película se ha tomado su tiempo. Obviamente luego también han dejado la puerta abierta que va a haber más del Doctor Strange. No sabemos si en forma de secuela directa o apareciendo con otros personajes de la Marvel, que eso ya es seguro porque está así confirmado. Pero no han sacado todo el jugo a la primera. Se nota que se han tomado su tiempo para, primero, muy importante, presentar muy bien al personaje. Segundo, introducirnos muy bien en todo este mundo de las artes místicas, los universos paralelos, las otras dimensiones, ¿no? Algo que de hecho va a ser de vital importancia, porque recordemos que todavía están cultivándose el caldo este de las gemas del infinito, que vuelven a ser mencionadas en esta película y que van a tener relación directa con otras obras de la Marvel, tanto si las hace la Fox, Disney, su puta madre, ¿no? Y ojo que realmente puede ser muy interesante, porque la película, fijaos que para ser la primera entrega, ¿no?, de este superhéroe, ya ha ido a fliparnos visualmente y a enseñarnos un mundo nunca antes visto por la Marvel. Porque tú miras, bueno, pero si ya hemos tenido 1000 películas con efectos especiales y Thor, con el espacio y todo lo que tú quieras, los Guardianes de la Galaxia. Pero realmente Doctor Strange en lo que despunta visualmente es en todos esos juegos visuales. Y fijaos lo que os digo, si no hubiera llegado Nolan con su origen, con esta película lo hubiéramos flipado. Y sí, lo digo mucho por los chistes visuales de romper la realidad en el mundo espejo y toda la pesca, ¿no? Que es realmente flipante, va 10 veces más allá de lo que hizo Nolan a nivel de flipaduría visual. También hay que reconocer que Nolan en origen fue mucho más artesano. Y aquí Marvel se despeina mucho soltando los billetes para el efecto digital. Pero ¿qué queréis que os diga? Elección de vestuario fantástica, elección de cast fantástica, Cumberbatch perfecto, el Geofotor, ¿no?, el afroamericano este que estamos acostumbrados a ver, también bastante bien. Buena elección de escenarios para tanto lo que es los mundos de colorín colorado y el mundo real, ¿no?, la Tierra. Y podemos decir que la historia no ha sido excesivamente espectacular, no ha sido una película de darle mucho al seso, no ha sido como, ¿qué diré yo? Esas películas de las Marvel que dices son distintas, ¿no? Como Punisher, como la primera Hulk, como Capitán América, el Soldado de Invierno, ¿no? Ha ido más pegada a la línea de lo habitual, pero no se ha acercado mucho. Es decir, es un término medio. No es tanto ni una película hiper explosiva, innovativa esta de la Marvel, ni más de lo mismo, ¿no? Es decir, queda en término medio. Yo creo que será el gusto tanto de fans como no fans de la Marvel, tanto de fans de Strange como de no fans de Strange. Puede que no sepas nada del Doctor Strange y perderá guiños, referencias, alguna información te va a sonar a que te sobra o no la entiendes, pero en general hilarás bien todo, se entiende perfectamente, la han explicado perfectamente para todo tipo de público. Y es una película que se disfruta con momentos de acción que se tiene que decir que también está muy bien, que no son lo típico de dar porrazos, reventar edificios todo el rato, sino que juegan más con la idiosincrasia visual y no tanto con el dar puñetazos y tal. Obviamente Doctor Strange nunca ha sido ese tipo de superhéroe, pero han hecho una mezcla adecuada y muy muy buena. Otra cosa que quiero decir que me hizo mucha gracia, y esto quizá unos pocos se han dado cuenta, pero no lo he visto muy mencionado, es que en una escena de pelea, ¿no?, está peleando Strange contra el villano y dos de sus secuaces, y uno de ellos pues le da bastante guerra, ¿no? Hacen aquello de proyectar su alma fuera del cuerpo, ¿no?, su espíritu fuera del cuerpo y pelear ahí en el quirófano. ¿Sabéis esa escena, no? Ese secuaz, yo le veía la cara y decía, este tío me suena de algo. Y cuando vi los créditos, resulta que efectivamente ese tío es Scott Adkins, ya sabéis, el actor, el artista marcial este que ha hecho películas de Undisputed, ¿no?, que hacía de Yuri Boyka. Es este artista de MMA y kickboxing tan espectacular que a mí me parece uno de los mejores del mundo, ¿no?, que lo tenemos ahora con Marco Zaror y todos estos. Pues, hostia, me pareció genial que apareciera en la película repartiendo leche. Igual no le han dejado lucirse tanto, pero yo cuando vi que daba esas volteretas y esas patadas, digo, por eso te han puesto a ti en la película, amigo. Bueno, me hizo gracia ver a Scott Adkins en la película, ¿no? Si sois fans de él, pues que sepáis que tiene una escenita de pelea que está bastante guapa y nunca lo esperaba ver en una película de la Marvel y menos en Doctor Strange, ¿no? Dicho esto, que el apartado visual y sonoro es realmente espectacular, es orgásmico. Todo lo visual y sonoro que acontece en la película se hace entretenida, cumple con creces con lo que ofrece generalmente la Marvel y pasa un poquito por encima, te da momentos
que también están para la reflexión, que son bastante peculiares, ¿no? Que el tipo no llega al templo y ya, boom, sabe hacer todos los hechizos y es el puto amo y sacan el recurso de mierda ese de, es que tú eres el elegido y tú dominas todo. Vale, que al final eso es, evidentemente es importante, ¿no? Pero no es realmente así, vemos como el tipo tiene que trabajárselo. Más bien, el entrenamiento no es ver cosas espectaculares y peleas, porque igual pelea hay una. El resto es diálogos, conocimiento. Y sí, muchas palabras que te dicen te suenan a palabrería vacía. Tampoco es que el guión sea la gran cosa, ¿no? Pero generalmente, al menos, han presentado el producto para que dé la sensación de que denota que hay algo de profundidad. Y quizás no sea así realmente, pero al menos da el pego, como aquel que dice, ¿no? Pues quizás es un poco triste que lo diga, pero teniendo en cuenta que es una película comercial, es de la Marvel y bla bla bla, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Está bastante bien, y lo digo siendo Marvelita, ¿no? Así que bueno, si queréis ver un producto ligeramente diferente, no estaréis ante lo mejor del año, pero quizás sí ante la segunda o tercera mejor película de superhéroes del año, sin lugar a dudas. Uno de los estrenos de este invierno, pues que ha venido pisando fuerte, ha entrado bastante bien en taquilla. Y bueno, veremos qué hacen con Doctor Strange de ahora en adelante, lo estaré deseando ver. Mezclado con otros superhéroes, eso va a prometer que te cagas. Siempre me gustó ver cómo interactuaba con otros personajes de la Marvel. Y bueno, nos vemos ya con el próximo review. Chaito.